Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz desde el Compañerismo Bautista Cooperativo. Como comunidades de fe debemos cuestionarnos en cuanto al trato que brindamos a los más vulnerables entre nosotros. Y ese cuestionamiento debería llevarnos a ser una voz pública de conciencia ante las autoridades y ante servidores públicos que deben de promover el trato humano y la ayuda solidaria a quienes llegan a nuestro país. ¿Cuán abierta está tu iglesia para servir a los inmigrantes? ¿Cómo se están preparando las comunidades de fe para dar acogida a las multitudes de inmigrantes que pasan por nuestros países? Esas son preguntas que nos animan al diálogo hoy en Familia Peregrina. Conversamos con Loida Garriel Espinosa, quien es asesora en Defensoría Pública para la organización TIRFAN en América Latina. Pongan atención, porque hay recursos muy valiosos disponibles a través de la campaña que TIRFAN ha preparado que se llama Como Nacido Entre Nosotros. Escuchemos. Mi familia está en tus manos, Señor. ¡Sí! Loida Garriel, qué gusto conversar contigo. Tuvimos el gozo de trabajar juntos años atrás en HCJB, La Voz de los Andes, ahí en Quito, Ecuador. Y de verdad me llena de gozo encontrarnos en el camino nuevamente. Somos una familia y como decimos en este programa, somos una familia peregrina. Y específicamente Loida está trabajando en América Latina en el tema de incidencias en lo político, cómo se pueden transformar las políticas a nivel general, lo que aquí en Estados Unidos llamamos como defensoría. Defensoría, cuando la fe se pone también y entra a los palacios presidenciales, a los congresos y aboga por los más necesitados. Gracias, Loida. Eres asesora ahí en TIRFAN para América Latina y es un gusto tenerte aquí en Familia Peregrina. Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Gracias, Rubén, y para mí también es un placer enorme poder estar contigo en este tiempo y habernos reencontrado después de 21 años, más de 2 décadas. Qué bueno, porque nos damos cuenta que los dos seguimos sirviendo al Dios Todopoderoso. Y bueno, sí, TIRFAN es una organización cristiana que nació hace 51 años atrás y nació como parte del Concilio Evangélico de Iglesias de Inglaterra y después ya se independizó. Actualmente trabaja en 50 países, de los cuales 8 son en América Latina y Caribe. Y como tú dices, parte de nuestro trabajo fundamental es acompañar a la iglesia cristiana para que se movilice en la atención a los más necesitados, a las poblaciones más vulnerables y para que movilice su comunidad, para que defienda los derechos de la comunidad, que al defender los derechos de la comunidad defiende los derechos de las personas, de los individuos, sea su raza, su creencia religiosa, y que puedan tener un mejor bienestar. Eso lo llamamos nosotros como la misión integral de Dios, y forma parte del trabajo que TIRFAN hace a nivel mundial en 50 países y desde hace 51 años. Es una bendición poder trabajar en esta área que lo denominamos nosotros como defensoría política, también lo llamamos defensoría de derechos, y que busca precisamente es influir en quienes tienen el poder de decidir sobre la población, que por lo general son los tomadores de decisión en el campo político, sean estos cualquier tipo de autoridad formal, para que puedan hacer leyes, políticas públicas, procedimientos que sean en beneficio para la población y específicamente para la población más vulnerable de nuestro continente. Hoy en día, Loida, 800 millones de personas viven en la pobreza, aproximadamente en la pobreza extrema en el mundo de hoy. Y de esos 800 millones hay cerca de 70 millones de personas que están en migración o en un movimiento migratorio que han salido de un lugar por diferentes motivos, desde las causas que tienen que ver con lo económico hasta motivaciones de guerra y también hay refugiados. Así es que el espectro es muy grande para abarcar. Ustedes están haciendo un trabajo interesante, importante, con una campaña nueva en América Latina y estás a cargo de ese precioso mover. Yo quisiera escuchar un poquito acerca de esta campaña que se llama Como Nacido Entre Nosotros. Sí, gracias, Rubén. Como Nacido Entre Nosotros forma parte de una propuesta directamente de Dios. Y cuando digo de Dios es porque
nos llama a que tratemos a las otras personas, específicamente a las personas migrantes, como si fuesen nacidos entre nosotros, es el mismo Señor. Y creo que en la Biblia encontramos a un Dios que se ha preocupado durante toda la historia profundamente por aquellos migrantes, por aquellas personas más vulnerables, por aquellos que necesitan mucho más el acompañamiento y el soporte. Considerando que la América Latina está viviendo la situación más compleja de todas las épocas, el éxodo más grande migratorio en toda la historia de América Latina, es que precisamente TIRFAN, en conjunto con cerca de 36 otras organizaciones regionales, como la Alianza Evangélica Mundial, la Unión Bautista Latinoamericana y otras iglesias, denominaciones y organizaciones a nivel regional, lanzan esta campaña Como Nacido Entre Nosotros, cuyo versículo lema está precisamente en Levítico 19, el 33 y 34, cuando la palabra nos dice que cuando un extranjero resida con nosotros en nuestra tierra, no lo maltratemos, porque el extranjero que resida con nosotros será como un nacido entre nosotros y que tenemos que amarlo como a nosotros mismos, porque les hace un recordatorio en ese momento de que ellos también fueron extranjeros en tierra de Egipto, ¿no? Pero, sin embargo, veíamos aquí en algunos lados de América Latina y Caribe que parece que esta parte central de la Biblia, la cual también define o nos hace, es una de las características, de nuestra fe, no se cumplía muy bien, por cierto. Ante esta ola de migración interna en América Latina, porque hemos estado acostumbrados a enviar migrantes y no tanto a recibirlos, la xenofobia y discriminación inexorablemente se ha incrementado de tal manera que inclusive muchos de los líderes evangélicos y muchos de nuestros hermanos cristianos forman parte de estos movimientos que no es para recibir, para alojar, para acompañar, sino precisamente para rechazar. Para nosotros ha sido muy doloroso ver en las redes sociales, inclusive directores de seminarios bíblicos teológicos, líderes de denominaciones, conocidos evangelistas que, por ejemplo, han puesto Panamá para los panameños, Ecuador para los ecuatorianos, prohibido dar asilo a tales personas, cuando eso desdice muchísimo de realmente del Dios al cual nosotros amamos, que es el Dios el cual estamos sirviendo, ¿verdad? Y al cual hemos conocido. Por eso es de que hemos lanzado esta campaña que ya tiene 8 meses aproximadamente, Como Nacido Entre Nosotros, porque nuestro objetivo es precisamente movilizar, contrarrestar esta ola de xenofobia, contrarrestar esta ola de discriminación hacia las personas en situación de movilidad humana, sean refugiados o sean migrantes que por pobreza, extrema pobreza, hayan tenido que salir de su país, contrarrestar esta xenofobia, pero también movilizar a nosotros como iglesia para que defendamos los derechos de las personas migrantes. Movilizarnos igualmente como iglesia para que podamos ser de acogida, de protección de derechos, de incidencia de derechos y de integración a las personas migrantes en América Latina y Caribe. Entonces, forma parte de una propuesta que tiene igualmente una serie de actividades bien interesantes que lo que buscan es integrar también a las personas migrantes, no solamente en nuestra iglesia, sino en la comunidad, proteger sus derechos, incidir para que puedan tener un estatus legal en cada uno de los países, para que los niños puedan tener acceso a la educación, a la salud, igualmente, para que sus padres también puedan hacerlo y sobre todo para demostrar a la sociedad civil y a los gobiernos que es un testimonio de Dios el que nosotros podamos ser partícipes de este proceso de acogimiento. Yo creo que es magnífico lo que ustedes están haciendo. Me gustaría saber, cuando hablas de actitudes, por ejemplo, concretas, acciones concretas, como qué está pensando TIRFAN y a la misma vez Como Nacido Entre Nosotros esta campaña, o dame algunos ejemplos en el continente que puedan ser buenas prácticas. No se ha llegado tal vez a la reunión regional y yo espero estar por ahí con ustedes en febrero, pero ya empiezo casi a disfrutar el poder participar de algo tan grande y tan lindo y que en Familia Peregrina podamos unirnos. Sí, gracias Rubén. Fíjate que si bien es cierto, se visibiliza un poco más Como Nacido Entre Nosotros, que hay una página web donde ustedes pueden encontrar toda la información de la campaña, pero al mismo tiempo los materiales de campaña que tienen que ver con devocionales, tienen que ver cómo acoger a los migrantes, a las personas en migración, tienen que ver igualmente qué pasos seguir para acompañar, para incidir, para acoger.
Sin embargo, te puedo decir de que hay tantos casos de iglesias pequeñitas, pobres, que es un trabajo que ya lo han estado haciendo años atrás. Y sobre todo que lo han estado haciendo con sus propios recursos, a veces sin recursos, y que han estado ahí acogiendo. Tenemos muchas iglesias que han dicho, bueno, está bien, la campaña es hermosa, yo ya lo hago, quiero ser parte también de este proceso. Y nosotros al ir a ver, palpar la situación, hemos sido tan bendecidos de ver que, caramba, hay iglesias que con 100 miembros, con 50 miembros pueden dar alimentación a cerca de 100 niños diarios, específicamente de hijos de migrantes venezolanos que mientras sus padres tratan de conseguir un trabajo no formal vendiendo en las calles, los niños quedan en las iglesias para poder tener una alimentación un poco más digna. Muchas de las personas migrantes, sobre todo los migrantes que vienen desde Venezuela, su nivel de salud es por debajo de lo normal permitido por cuanto incluso los niños específicamente han tenido niveles de desnutrición muy crónicos. El hecho de que puedan recibir un desayuno, un almuerzo digno con las calorías necesarias para su salud, forma parte de cambiar la vida de un niño o una niña, ¿no? Las actividades de la campaña han sido varias. Hemos tenido, esto de poder tener concursos para ver cómo los jóvenes cristianos se están movilizando en atención a los migrantes, y estos concursos tienen que ver precisamente con las juventudes que están trabajando con personas migrantes y no hacer retratos desde lo pobrecitos, cuánto hay que ayudarlos, sino hacer fotografías de cómo la solidaridad te puede llegar a hacerte un mejor ser humano y puede ayudarte a acompañar en todo un proceso, ¿no? Entonces, hay jóvenes movilizándose, hay igualmente lo que llamamos el Domingo de Acogida, que fue el domingo pasado por el Día Internacional del Migrante, y donde las iglesias abrieron sus espacios para recibir a los migrantes, para acompañarles igualmente y para ver formas de acompañamiento de emprendimientos. Por ejemplo, ejemplos de iglesias en Chile, donde ellos en medio de la noche, tú sabes que en las fronteras de Chile y Perú, que son en altura, en medio de la noche con un frío inmenso, ellos salen para repartir café, salen para dar abrigos, salen para acompañar y conversar. Tenemos ejemplos igualmente de las iglesias fronterizas entre Colombia y Venezuela, o Colombia y Ecuador, Perú y Ecuador, donde las iglesias se están reuniendo en estos momentos para poder fortalecerse de cómo acoger, porque también algo que hemos aprendido es de que tú puedes tener las mejores intenciones, pero tienes que tener un mínimo de entrenamiento de cómo tener un refugio. ¿Cuáles son las normas igualmente estatales para un tipo de refugio, aunque sea de tránsito? Entonces, este tipo de acompañamientos. En el mes de enero tendremos un encuentro entre líderes eclesiásticos de Perú y también de Ecuador para fortalecerse y ver mejores formas de coordinar la atención para los migrantes venezolanos. En el mes de febrero tendremos un encuentro en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Tú sabes, el año pasado que hubo la crisis en Nicaragua ocasionó que más de 100,000 jóvenes y familias salieran de Nicaragua hacia Costa Rica. Entonces, los líderes de Nicaragua se están reuniendo con los líderes eclesiales de Costa Rica para formas de cómo acoger a los jóvenes que ya están allá en Costa Rica. Entonces, hace 2 semanas hemos hecho el lanzamiento en Brasil, también en Sao Paulo, y va a haber próximamente un encuentro entre las fronteras de líderes venezolanos y los líderes brasileños, también para coordinar, para conocer las formas como poder trabajar la acogida directamente en Brasil. Entonces, es un movimiento, es una campaña que está en varios lados. En el mes de marzo igualmente tendremos en Guatemala algunos otros encuentros y estamos buscando conectarnos con muchas más organizaciones e iglesias que podamos también trabajar en conjunto en la frontera México-Estados Unidos, también igualmente entre Guatemala y México y entre El Salvador y Guatemala. Son varias acciones, ustedes pueden verlas realmente en nuestra página web, como nacidoentrenosotros.org, y son varias acciones descentralizadas que pueden ser por países o a nivel regional. Lloyd, estoy realmente bien animado y bien impactado con todo ese trabajo, y desde ahora nosotros nos ponemos igualmente a las órdenes para todo lo que es conexión, y esta es una oración respondida por mucho tiempo en que un movimiento, si se quiere, regional,
se levantara, porque si hay algo que nos ha afectado es la incomunicación, las barreras denominacionales a veces, pero yo creo que esta crisis nos ha sentado todos en el mismo nivel y nos ha puesto a conversar, y es necesario responder de la forma en que Tirfan y yo de verdad reconozco esa labor importante, no solamente de ahora de Tirfan, sino de muchos años, pero que podamos sentarnos, conocernos, y desde ahora nos ponemos también a las órdenes de eso. Si acaso nos